Hola, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. En el episodio de hoy te llevamos con nosotros hasta Valparaíso, una de las ciudades más visitadas de Chile. Muchísimas gracias por suscribirte y formar parte de nuestra aventura. Pero primero te actualizamos del estado de nuestra querida ratita. Después de un día entero de limpieza, os vamos a enseñar el nuevo regalito que nos ha dejado la rata hoy. ¿Qué acabamos de encontrar? Alguien estaba desesperado por salir. O sea, de repente estaba fregando, todo esto ha empezado a chorrear y ha empezado a hacer agujeros en toda la fontanería de la furgoneta. Madre mía. Y lo peor es que estábamos ya celebrando porque... ¿Qué día es ya? ¿El tercero? ¿Que lo único que hacemos es limpiar y reparar cosas? Pues resulta que cuando hemos vuelto de sacar a Nacho esta tarde, hemos oído algo de ruido como en la zona del capó del motor y yo se ha ido a levantarlo y dice que ha sentido como que estaba ahí la rata. Yo he oído algo, Yo levanté el capó y había ahí algo que se movía entre las dos chapas del capó. Y el filtro. Y sí, de la que he venido dentro porque no tenía un palo para sujetarlo, porque nuestro capó no se sujeta arriba y a por un frontal para ver, pues de la que he vuelto ya no lo he vuelto a escuchar. Pero el filtro de aire yo ayer lo había puesto y me había fijado en cómo estaba y hoy estaba movido. Y había plastiquillos ahí. Esperemos su último destrozo en la furgo, por favor, que estamos reventados. Y tenemos muchas ganas de seguir con la ruta y las aventuras, pero ahora... Bueno, en fin, una cenita rica. Buenos días. Cuarto día desde que la rata invadió la croqueta. Y esta es la situación actual. ¿Has desmontado todo? No lo suficiente, claramente. ¿Por dónde creemos que está? Creemos que está por aquí y se pone del lado de fuera también, pero pasará para adentro y para afuera aquí debajo, que es donde está como la entrada de aire para la cabina, que viene directa de fuera. Chiqui, ¿por qué estás consintiendo esta situación? ¿Nos lo explicas? ¿Te vas a quedar sin casa? Claro, bombón, claro. Dile que se vaya la ratita. Y por aquí tenemos lo siguiente. Todo fuera de los armarios. Algún día lo conseguiremos. Mientras la rata Rita come la furgo, Moni va a abrir un mercadillo para recaudación de fondos. Claramente no entendemos el minimalismo. Claramente, o sea, esto es un despropósito. Madre mía. ¿Dónde metemos todo esto? Desmontando el escondite. A la ferretería vamos. Quinto día de lucha. Hoy nos encontramos en la Playa Negra. Un lugar súper bonito. Y tenemos esperanzas porque acabamos de oír a la rata. ¿La hemos oído? ¿La hemos oído? La acabamos de oír y no solo oír, sino ver en el motor de la furgo. Aquí había restos de caca y hemos desconectado este tubo y ha salido corriendo y la hemos visto cruzar ahí abajo. Igual al quinto día conseguimos echarla de aquí, por favor. Vamos a enchufar con un chorro de agua y hemos tapado la única entrada que conocemos que tiene al interior. Así que a ver si con un poco de suerte se va, por favor. Buenos días. Hoy os vamos a llevar con nosotros a uno de los sitios más turísticos de Chile. Vamos a Valparaíso. Es conocida como la ciudad de los grafitis y de los colores. Y por suerte hoy hace este increíble día de sol. Nuestra amiga Rita nos ha hecho diversos destrozos. Este es solo uno más, que es que
como los cables eléctricos, al parecer, están protegidos por fuera y en esta, ¿cómo se llama esto? La parte de fuera, el recubrimiento, tienen almidón de maíz, les gusta morder los cablecitos. Ya podrían haber tenido una idea mejor de algo con que recubrir los cables, que no les gustase a los ratones. Hoy hemos dormido en la Playa Negra, una maravilla de sitio, porque está en obras y entonces no pasa nadie por aquí. Y tenemos esto solo para nosotros. ¿Qué decías? Aparte es una playa súper bonita y tiene como un muro de forma que podemos tener a Nacho dentro y no se va a la carretera. Y siendo que en la carretera no hay coches. Para visitar Valparaíso vamos a coger un Uber. Y eso es porque cuando nos hemos puesto a mirar sobre la ciudad hemos encontrado todo esto en el iOverlander. Todos estos simbolitos de avisos Que significan peligro. Que van entre robos en la calle, a que te asalten el coche por el día, estando aparcado, a, atención, que te rajen las ruedas mientras estás parado en un semáforo para luego ayudarte. Como siempre en estas cosas no se sabe de qué fiarse, de qué no, qué será verdad o qué no. Pero ya llevamos 3 meses recorriendo Chile y la verdad es que todos los chilenos y la gente de aquí que hemos conocido nos ha dicho que tuviésemos mucho cuidado en Santiago y en Valparaíso. En Santiago no nos vamos a meter, pero realmente tenemos muchas ganas de conocer Valparaíso. Así que vamos a intentar reducir los riesgos al máximo que podamos y vamos a dejar la furgo en Viña del Mar, que está cerca, es más seguro, es más pequeño y desde ahí podemos coger un Uber, que es bastante económico, para poder ir a visitar Valparaíso. Nos planteamos ir en bus, pero resulta que también es muy frecuente que asalten a los turistas al bajar de los autobuses. No vamos a llevar nuestra cámara buena, así que este vídeo esperemos que le podamos grabar con toda la calidad del mundo en la GoPro y en el móvil. Nachito, ¿listo para visitar Valparaíso? ¿Y tú, chiqui? ¿Puedes ser más guapo de pirata? Chiqui, estás guapísimo. ¿Qué tal te sientes de vuelta al mando de la croqueta? A tope. Tiene más luces que un árbol de Navidad, pero sigue funcionando estupendamente. Ese es un problema de la Rita que tenemos que resolver. La rata Rita. Valparaíso es donde está el Senado chileno y es considerado la capital cultural de Chile. A pesar de eso, en los últimos años la decadencia ha pegado fuerte y la criminalidad va fuerte también. Bueno, finalmente nos hemos venido a aparcar a Viña del Mar. Hemos encontrado alguna furgo más por aquí y a unos brasileños y nos ha dado confianza como para dejarla aquí. Llegamos a Valparaíso. Después de un viaje de Uber cortito, 20 minutos, hemos subido al Cerro Concepción, en uno de los muchos ascensores que tiene esta ciudad. Pagamos 300 pesos chilenos cada uno para subir. Cuesta tanto subir como bajar, aunque igual podría ser más barato bajar. Igual puedes bajar caminando. Sí, también, que es lo que estamos haciendo de hecho. Ya hemos pasado aquí unos cuantos pasajes, unas cuantas escaleras y es impresionante. Es una mezcla entre lo colorido y lo bohemio, decrépito y... una mezcla entre la lo ruina, moderno y lo antiguo, sí, ¿no? que es maravilloso, súper bueno. Enseña las escaleras de Calle 13. Nos encanta esta canción. Creemos que ese de ahí puede ser la Aconcagua.
Valparaíso es considerada la segunda ciudad más importante de Chile. A inicios de los años 1906 creo, ha habido un terremoto muy grande que derrulló gran parte de la ciudad, así que lo que vemos hoy día ha sido reconstruido después de ese terremoto. Es una ciudad que era muy conocida por su puerto, ya que antes de la existencia del Canal de Panamá, los barcos que pasaban en el Estrecho de Magallanes al sur del continente americano paraban aquí. Esta es la calle Atahualpa, con murales en todas sus puertas. Por si no os habéis dado cuenta aún, en esta ciudad el arte mural es legal. De hecho, creo que es de la única en Chile en que es legal el arte mural. Y eso fue porque en la época de Pinochet las personas se rebelaron pintando las paredes y pidiendo libertad. Desde ese momento se ha mantenido como una característica de la identidad de Valparaíso. Y ahora podemos ver grafitis por toda la ciudad, unos, otros, unos sobre otros, y la hace súper pintoresca y muy bonita. Hemos parado para que Moni hable, porque si no lo sabéis, todo esto es cuesta arriba o cuesta abajo, siempre. Estamos entrando en el pasaje Alfonso. A ver si nos han visto bien. El pasaje Templeman, uno de los muchos pasajes, callecitas, recovecos que tiene en los cerros de Valparaíso. Espantacoches, buenísimo. No ha sido muy efectivo el aviso. Valparaíso es una ciudad que está encajonada entre el Océano Pacífico y los cerros. Así que vayas donde vayas, siempre subes. Y está llena de ascensores. Y ahora estamos en el Cerro Alegre. No sé si vamos a coger algún ascensor más. No todas están recomendadas para turistas, porque algunas zonas son así un poco de seguridad dudosa. Hasta ahora, todo bien. Nos ha pasado que íbamos a entrar en uno de los ascensores que va a los cerros y la persona que estaba cobrando la entrada nos ha dicho: en este turistas no, porque es muy peligroso, te atracan al salir. Y nos hemos quedado como... Ah, y por supuesto nos hemos dado la vuelta y no hemos entrado. Otra escalerita. Venga, siempre la última. Siempre la última. Y un pasaje más. Que voy a juego con las casas aquí. La verdad que sí. Parece que lo has hecho a propósito. Es que ¿Lo sabías? ¿Lo has planificado? claro.
que eres rey? ¿Por? Mirando al infinito al lado de un palacio. No, estaba mirando. Es que casi todos los barcos que están aquí son de la Armada de Chile. Hay muchísimos gatos en esta ciudad. Claramente cuando se rompe un cable se echa uno nuevo, pero se deja el antiguo. Y por eso se quedan todos los cables. Carteles para personas que no saben todo, como nosotros. Bajamos de los cerros y recorremos la calle Gondel, que es una pasada, porque parece un mercado a cielo abierto donde hay de todo, gente por todos lados, seguratas en la puerta de todas las tiendas. Y ahora hemos cruzado la Plaza Victoria, que está llena de gente y es muy bonita, es un punto verde en lo que es la parte más... La parte baja de la ciudad. Sí, la parte más llena de la ciudad. Y vamos a pedir nuestro Uber de vuelta a Viña del Mar. A ver cómo está Chiqui y cómo está la croqueta. Hay que limpiar ese cristal. ¡Ya en casita! Después de un susto en el Uber porque se nos chocó un coche por detrás. Esta gente conduce con un poco de locura. Las ciudades, como en todas las ciudades, que Sí, siempre sí, se conduce con locura. Impresiones de Valparaíso. Es una ciudad muy bonita, muy colorida. Visita recomendada, sin duda. Con cuidado. En cuanto a seguridad, Nacho, Nacho, mira, esto es su manifestación. ¿Por qué has hecho eso, Pichi? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado? ¿Qué pasa? Hola, Chiqui, ¿cuidaste bien de la furgo? ¿Te la comida? Bueno, Nacho. ¿Qué? Manifestación absoluta, ¿eh? Claro, sí está rico. Lo que está diciendo. La seguridad. No hemos tenido ningún problema. Hemos sido discretos también, es verdad. Llevábamos pues el móvil, la cámara, todo guardado en los bolsillos. La cámara Solo- no la llevábamos. No solo la GoPro, no llevamos nuestra cámara grande, así que... Es real que todo el mundo nos ha seguido diciendo que la situación de robos y de crímenes en Valparaíso está peor que nunca, así que recomendamos muchísimo ir, pero con cuidado. Sí, No nos hemos subido en varios de los ascensores, solo nos hemos subido en uno y luego lo demás lo hemos hecho todo caminando por encima. Hemos paseado un poquitito por el centro y poco más, así que nos hubiese gustado conocer más, la verdad. hemos hecho una visita express, pero sin duda es una ciudad recomendable, llena de vida, llena de color. Con donde mucho que puedes- ver, sobre con todo mucho de que arte, ver, sí. museos, la casa de Neruda, Muchos el Museo artistas. Neruda, nos hubiese gustado mucho verla, pero no nos ha dado tiempo. Muchos artistas por la calle, Sí. entrenando o haciendo sus espectáculos. Circo, sí. teatro. Es una ciudad pues con vidilla, se nota que tiene mucha vidilla. Y nada, ahora nos vamos a ir a nuestro paraíso personal. A la Playa Negra, aquí os dejamos, ¿no? Sí, mañana vemos en la tenemos siguiente. muchas cosas que hacer. Tenemos que buscar un lugar para reparar todos los cables de la furgo y todas las luces de Navidad, porque no podemos seguir la ruta así. Y porque Rita sigue viviendo aquí. Y Rita sigue en el capó. Que yo no te digo nada cuando tú conduces. Eres especialista en acertar en los agujeros. ¡Mentira! Anda. ¿Tú también y no te lo digo? Pues dilo. Pues no lo digo, porque respeto tu libertad. Enorgullécete de pisar los agujeros. No me enorgullezco, pero yo respeto que tú conduces como conduces y que tú no comentes como conduzco yo, por favor. Intentaré. ¿Me estás grabando? Aquí en su cine. Cuidado. Cuidado. ¿Qué he dicho de que no comentes? Es que es impresionante, tío. ¿A alguien más le pasa esto? ¿A alguien más le hace de comentarista el copiloto? El señor del autobús también pitó. Que se acaba de poner verde. ¡Qué impaciencia, por favor! Solo ¿Por qué probando me mi ha visto? punto. Solo probando mi punto. Hola, es Colin McRae en el rally urbano. ¡Cállate! ¿Por dónde es? Recto, detrás de ese. ¡Sigue ese coche! Oye, que el señor más majo, enseña la bolsa de pan que nos ha dado. El señor Carlos, bajísimo, nos ha ayudado con el agua. Nos ha dado agua y nos
ha dado una bolsa entera de pan. Sí. Súper simpático. Vamos a inflarnos a pan. Carlos, muchas gracias. ¡Llegamos! ¡A descansar!